Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya y si luego se conecta más gente, pues que se vaya incorporando a la presentación. Si os parece, primero haré una presentación de quién soy, quién somos AGM y luego un poco la explicación de qué vamos a hablar hoy aquí. Que básicamente, como veis en la presentación, hablamos sobre las opciones de residencia para trabajar en una startup en España. Entonces, mi nombre es Marc Fernández de la Peña, soy abogado de Inmigración y Movilidad Internacional en AGM Abogados. Me encuentro en las oficinas de Madrid como responsable y también dentro de AGM, que somos una firma nacional. También tenemos oficinas en Barcelona, en Sabadell y en París. Entonces somos un despacho multidisciplinar, es decir, que no solo hacemos asesoramiento de migración y movilidad internacional, sino que también abarcamos todo tipo de ámbitos de derecho, lo que nos permite dar un asesoramiento completo e integral a nuestros clientes, que tanto son empresas como particulares y agencias o universidades también. Entonces, nada, comentaros que, como decía inicialmente, hablaremos sobre opciones de residencia para trabajar en una startup en España. ¿Por qué? Porque consideramos que este tipo de empresas emergentes están en auge, se encuentran cada vez más demandadas dentro del mercado español. Principalmente el foco se centra en Barcelona, en Madrid, pero también en Málaga y en el sur de España están creciendo mucho más. Entonces, lo que vemos es que existe una gran demanda, una gran necesidad de estas empresas de contratar perfiles extranjeros en el mercado internacional y entonces lo que intentaremos hacer hoy es daros esos tips para que vosotros ya también como Departamento de Recursos Humanos pues podáis evaluar a vuestros candidatos de tal manera que también se ajusten, ¿no?, un poco a lo que recoge la legislación migratoria y luego ya pues más allá de que expliquéis las condiciones laborales, también le podáis explicar un poco cuáles son los tipos de permisos que habrá en España y que podrán encajar también con dicho perfil, ¿no? Entonces, como os comentaba, soy Marc, soy abogado de inmigración. Entonces, nada, como veis, hemos dividido la presentación en tres apartados. Haremos primeramente una introducción que hablaremos sobre las startups y también un poco sobre lo que será el proyecto o lo que es el proyecto de ley de startups que posiblemente va a ser aprobado por las Cortes en los próximos meses, previsiblemente antes de verano. Luego hablaremos sobre los tipos de contrataciones que pueden existir dentro de una startup y finalmente hablaremos de forma resumida, pero daremos unos tips sobre lo que son las autorizaciones de residencia que encajan en cada tipo de perfil y un poco la explicación de los requisitos y el procedimiento. Entonces, como os decía, bueno, en España está creciendo mucho más este tipo de empresas, que España los nombra como empresas emergentes, pero que al final estamos hablando de startups. Entonces, como decíamos, este mercado está creciendo mucho más y España lo que quiere también es reforzar este ecosistema, ¿no?, de startups y de emprendedores para que se potencie mucho más y más aún después de haber superado esta pandemia, ¿no? También existen unos fondos europeos para pymes, pero lo que contaba antes, lo relevante es el proyecto de ley de startups que previsiblemente va a aprobarse a mediados de este año y que introduce importantes modificaciones fiscales, mercantiles, pero también migratorias en la legislación española. Entonces, un punto importante y que me gustaría destacar es que además este proyecto de ley de startups, que como digo no está aprobado aún, pero que seguramente va a estar aprobado en los próximos meses, también recoge lo que sería el concepto de startup, ¿no? Que es cuáles son los requisitos para que España considere que la empresa es una startup. Pues bien, establece 7 puntos, 7 requisitos que se tienen que dar, que se deben dar para que así sea, y luego ya comentaremos otros tips, pero vamos, lo que considera que puede ser una startup es aquella empresa de nueva creación o bien aquella empresa que no siendo una creación
hayas inscrito en el registro mercantil en los 5 años anteriores. Existe una excepción en empresas de determinado sector, que son los que detallamos aquí, que pueden ser de 7 años anteriores. Luego un seguido de requisitos adicionales, como por ejemplo que la plantilla al 60% tenga contrato laboral en España, que no cotice en mercado regulado y que la empresa sea innovadora, que esto en resumen es que cuando se soluciona o se crea un nuevo producto, que hay un riesgo, es cuando se considera que una empresa es innovadora. Entonces, esto sería un poco el resumen, la introducción, ¿no? Porque hemos considerado que es importante también hablar sobre este tipo, sobre este tema y enfocado ¿no? en los tipos de perfiles que pueden darse una startup y qué residencias aplicarían, porque previsiblemente esta ley va a entrar muy fuerte en la legislación migratoria española, van a haber modificaciones también a nivel fiscal, entonces seguramente va a ser muy relevante. Entonces, como os comentaba antes, además de esta previsible nueva ley que va a entrar en vigor, ya desde hace muchos años, pues existe una gran demanda de perfiles de nuevas tecnologías en las startups, sobre todo en perfiles como desarrolladores de software, como analistas de Big Data, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos tipos de perfiles que en España no se encuentran tan fácilmente, en el mercado laboral internacional, pues bueno, hay mucha más oferta, mucha más demanda. Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas nacionales españolas pues necesitan ir al mercado internacional para encontrar esos perfiles que se ajusten, ¿no? a lo que son los requisitos para ese puesto de trabajo, que en su gran mayoría de veces pues, se va a requerir de idiomas también, entonces pues, previsiblemente la empresa tendrá que ir, ¿no? al extranjero. Entonces, ¿cómo podemos identificar qué perfil puede encajar dentro de la legislación migratoria actual en España? Lo primero que tenemos que ver es qué nacionalidad tiene el trabajador o la trabajadora, ¿no? Si es una persona que es de la Unión Europea o bien es una persona extracomunitaria, es decir, que no es de la Unión Europea. Entonces, si es una persona que es de la Unión Europea, directamente aplicaremos la legislación europea, que dice que todo aquel ciudadano comunitario que desee residir y vivir o trabajar o estudiar en otro país de la Unión Europea lo podrá hacer porque tiene el derecho de residencia y trabajo ya garantizado. Lo único que, si va a residir más de 3 meses, deberá pedir lo que se conoce como certificado de registro de la Unión, que es una tarjeta de color verde en el cual está estampado un número de NIE. Entonces, todo aquel que vaya a residir por más de 3 meses debe pedir el certificado de registro de la Unión. Entonces, si tenemos a un trabajador de la Unión Europea, por ejemplo, de Francia, que lo queremos contratar, no hay problema, le podemos hacer el contrato de trabajo, puede venir a España cuando quiera, pero tendrá que hacer el certificado de registro en la Policía Nacional si la duración de ese contrato va a superar los 3 meses. Si es un contrato únicamente de 2 meses, no hará falta, podrá estar únicamente trabajando con el pasaporte. Por contrapartida, si nos encontramos que es un ciudadano extracomunitario, es decir, que no es de un país de la Unión Europea, lo que tenemos que hacer es entonces pedir una autorización de residencia y trabajo. En ese caso es lo que valoraremos después, pero por último también me gustaría destacar cuando nos encontramos en un ciudadano extracomunitario que además tiene familiar de la Unión, es decir, que, por ejemplo, nos encontramos a un ciudadano de Estados Unidos que su pareja es de Francia. Si los dos vienen a España a vivir, el ciudadano extracomunitario, es decir, el ciudadano de Estados Unidos, podrá pedir una tarjeta de residencia como familiar de comunitario y este permiso será por 5 años y podrá trabajar indistintamente tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Entonces, es cierto que una entrevista es difícil, ¿no? De hecho, no se puede preguntar sobre aspectos personales de si tiene pareja o no, pero bueno, si el trabajador extracomunitario lo menciona y además menciona que los dos van a trasladarse a vivir a España conjuntamente, entonces hay
hay que tener eso en cuenta y tener en cuenta que la vía será otra, será una más fácil, que es la del familiar comunitario, pero si no, tendremos que ver qué tipo de permiso de residencia encajamos, que es lo que ahora hablaremos más adelante. Entonces, si ya hemos visto la nacionalidad y vemos que tenemos que pedir una atracción de residencia, tendremos que ver qué perfil tiene el trabajador, si es un perfil directivo, si es un perfil senior, es un perfil junior o bien es una persona en prácticas. Entonces, lo que pretendemos aquí es daros esos tips para que podáis vosotros identificar. Es verdad que de luego en detalle hay que perfilar mucho más y solamente habrá que analizar si se ajusta del todo o no, pero en general esto sería lo habitual, ¿no? Lo habitual cuando nos encontramos con este tipo de perfiles. Entonces, hablaremos que cuando tenemos un perfil directivo o de gerencia que queramos contratar en la empresa, en la startup, pues tendremos que mirar que, en primer lugar, si es una relación laboral o es una relación profesional. Entonces, en el directivo siempre el permiso que encaje determinará qué tipo de relación laboral, qué tipo de relación tiene con la empresa, si es laboral o bien es profesional. Si nos encontramos que el directivo o gerente tiene funciones de dirección, seguramente la tendrá porque es directivo y además posee 25% del capital de la empresa, la relación que tiene con la startup tendrá que ser profesional y por tanto, como es una relación profesional, no podrá ser un trabajador y tendrá que pedir un permiso, digamos, que ampare la relación profesional, que básicamente sería una residencia para emprendedor o bien en cuenta propia. Luego hablaremos sobre ellas, pero vamos, tenemos que tener claro es que si la relación es laboral, el permiso será como trabajador, como empleado, y si es profesional tendrá que ser como empleador, y en ese caso pues la relación tendrá que pedir un permiso como tal. Entonces, por contrapartida, si tiene funciones de dirección pero no posee ese 25% de capital, entonces la relación es laboral y ahí lo que tendremos que pedir es una autorización de trabajo que previsiblemente va a ser como altamente cualificado. Entonces, cuando es un perfil senior o manager, también va a ser un perfil altamente cualificado, es decir, estoy intentando relacionar qué tipo de permiso de trabajo dentro de la legislación migratoria encaja con cada perfil de la startup, ¿no? Entonces, el directivo encajaría con emprendedor o cuenta propia si es una persona que tiene una relación profesional, si tiene una relación laboral sería como el altamente cualificado, si es un perfil senior y manager también sería como el altamente cualificado, si es un perfil junior tendrá que ser con un contrato laboral en prácticas, que es otro tipo de permiso asociado a aquellos estudiantes que acaban de finalizar los estudios y tienen 1 o 2 años de experiencia, ¿de acuerdo? Y luego nos encontramos con el último tipo de perfil en una startup que puede ser un estudiante en prácticas. Entonces, dentro de la legislación migratoria española, los estudiantes que se encuentran en España con una autorización de estancia por estudios, la regla general es que con ese permiso no se puede trabajar, no puede trabajar el estudiante, sino que deberá hacer gestiones o paralelas o adicionales que ahora voy a mencionar. Entonces, si el estudiante está haciendo prácticas curriculares o extracurriculares con la universidad, parado con un convenio en la startup, entonces no va a ser necesario hacer gestiones previas, es decir, el estudiante podrá continuar con el mismo permiso que tiene, con la autorización de estancia por estudios. ¿Por qué? Porque ese convenio de la universidad le va a amparar esas prácticas, más allá que luego que sean extracurriculares. Pero si está haciendo prácticas extracurriculares y estas prácticas son la actividad principal del estudiante en España, es decir, que, por ejemplo, está haciendo 2 horas de clases, pero luego está haciendo 6 horas de prácticas extracurriculares. En ese caso, como que tiene más peso lo que son las prácticas extracurriculares, ¿de acuerdo? Lo que establece la legislación es que el estudiante deberá pedir una autorización de residencia en prácticas con convenio, es decir, es otro tipo de permiso, de acuerdo, en el cual se va a enfocar que la actividad principal del estudiante en España
son esas prácticas extracurriculares. Lo mismo sucede, por ejemplo, si nos encontramos en que hay un estudiante pues, en la India que está haciendo una carrera, ¿no? en la India o un máster y por lo que sea, pues quiere hacer prácticas extracurriculares en España y únicamente va a hacer estas, pues podría pedir directamente la residencia en prácticas con convenio. Entonces, por último, nos encontramos ante un supuesto que previsiblemente quizá habréis escuchado y es la autorización de trabajo para estudiantes. Este tipo de autorización, ¿de acuerdo? Se da cuando el estudiante, cuando está estudiando durante el largo del año, pues tiene la opción de trabajar de forma temporal para una empresa. Es decir, que va a clases de 9 a 2 y por la tarde pues quiere trabajar de 4 a 8. Entonces, ¿eso se puede hacer? Se puede hacer, es posible. Si bien es posible, va a ser necesario que la empresa que contrate trabajador tramite una autorización de trabajo. Y esta autorización de trabajo va a ir siempre paralela a la de autorización de estancia por estudios. Es decir, que el estudiante cada vez que renueve la estancia por estudios deberá también renovar la autorización de trabajo para estudiantes. Y no puede ser jornada completa, más que nada porque uno de los requisitos de este tipo de permiso es que acredites que tiene compatibilidad con los estudios. Por tanto, nunca va a tener compatibilidad si la jornada es completa. ¿De acuerdo? Pero no es muy interesante. Lo interesante es la modalidad de permiso que aplica cuando el estudiante finaliza los estudios, que ahí sí que ya pueda ser un trabajador al 100% y con cualquier tipo de contrato. Entonces, hablábamos de qué tipo de perfiles nos podemos encontrar en la empresa, perfiles directivos, gerentes, manager, juniors y en prácticas. Entonces, en cada uno de ellos veréis que hemos ¿no? determinado qué tipo de permiso encaja dentro de la legislación migratoria y ahora lo que haremos en las siguientes diapositivas es explicar cada uno de ellos, de tal manera que no solo tengáis, ¿no? el permiso cuadrado, sino que también podréis tener un poco la idea de qué requisitos aplican y cómo es el procedimiento, ¿no? Si es más rápido, si es más lento, y al final un poco también es la forma de que el trabajador también extranjero, ese potencial talento que está en extranjero también lo podamos atraer a España. Más allá de que España, lógicamente, ya por sí la podemos traer con el sol, la comida, pero bueno, también interesa mucho y eso es un tema muy personal para el trabajador. El tema de los timelines es muy importante, también el tema de la familia, ¿no? Si la familia la puede traer o no, junto con ello, y eso también lo vamos a ver. Entonces, lo primero de todo es hablar sobre el perfil de altamente cualificado, es decir, nos encontramos ante perfiles seniors, perfiles managers y perfiles directivos que no tengan posesión de más del 25% de capital de la empresa. Entonces, en ese caso, que se puede dar tanto para un ingeniero como, por ejemplo, un project manager o incluso para un abogado extranjero. Es decir, cualquier persona cualificada de nivel senior manager puede encajar dentro de la startup en ese tipo de permiso. ¿De acuerdo? Entonces, explicaros que dentro de este tipo de permiso, del permiso de altamente cualificado, ¿de acuerdo? Existen diferentes vías de acceso. ¿De acuerdo? Entonces, existe una vía de acceso para gran empresa, es decir, aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores de alta en España, pues tienen su cauce. Luego están las pymes, y las pymes tienen dos tipos de cauce. Tienen la de interés general y tienen la del sector estratégico. En el caso de las startups, estaría encuadrado dentro de lo que sería un sector estratégico. ¿Y qué es un sector estratégico? Pues bien, son todos aquellos sectores que para el Gobierno de España los considera de interés económico por el potencial y por la innovación que aplican en sus productos, en sus servicios o en aplicar soluciones nuevas o mejorarlas respecto de las que ya estaban en el mercado. Básicamente, ¿qué aplica en este tipo de sector? Pues Big Data, software, energéticas. Al final son sectores que España también, si vamos al plan de gobierno o vamos a España Agenda 2025, están detallados todos ellos,
En cualquier caso, es algo que necesariamente hay que acreditarlo y hay que tenerlo certificado, y este certificado lo va a emitir el Ministerio de Economía, ¿de acuerdo? Entonces, previamente a encuadrar la startup en el sector estratégico, deberemos presentar un informe ante el Ministerio de Economía, ¿de acuerdo? En el cual expliquemos pues, qué hacemos, cuál es nuestra actividad, cuál es nuestro proyecto como empresa, cuál es nuestro servicio, nuestro producto y cuál es nuestra proyección en los siguientes 2-3 años. Haciendo esto, lo que haremos es que el Ministerio de Economía, de acuerdo, emitirá un informe que nos va a permitir contratar a personal extranjero cualificado durante los siguientes 2-3 años. Digo 2-3 años porque en el caso primero de interés general son 2 años y en el caso de sector estratégico son 3 años. Es decir, que la empresa, la startup, estará inscrita en un registro en el cual durante los siguientes 3 años, siempre que encontremos un perfil cualificado, podremos pedirlo y tendremos nuestra vía de acceso. Ahora explicaremos cómo es esta vía de acceso, pero en cualquier caso que tengamos en cuenta que si encajamos la startup en este vía, en esta cauce como pyme de sector estratégico, ya tendremos la puerta abierta para poder iniciar las gestiones como trabajador trabajador profesional altamente cualificado. Entonces, si no es una gran empresa, porque no tenemos más de 250 trabajadores y no somos una pyme de interés general o de sector estratégico, lo que haremos es ir a la última vía, que es la vía del titulado superior. ¿Esto qué es? Entonces, los requisitos en este caso aplicarían totalmente al trabajador, es decir, el trabajador tendría que acreditar todos los requisitos, es decir, que serían más estrictos con el trabajador y no tanto con la empresa. Y entonces, al final, el último término es que tenemos que trabajar muy bien el perfil del trabajador y total, lo que interesa como empresa, si somos una startup, es que podamos encajar la empresa en una empresa del sector estratégico y de tal manera que cualquier perfil que encontremos en el mercado internacional, si bien es verdad que hay requisitos igualmente, lo podríamos encajar de una forma más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que tengamos en cuenta que también está esta vía, última vía, que lógicamente es muy utilizada también, pero que en el caso de startup, pues nosotros siempre recomendamos hacer este informe previo porque nos va a ayudar y agilizar los cauces mucho más, ¿no? Entonces, como requisitos hay varios. Hay salariales, hay de experiencia previa y hay de cualificación y de titulación. Entonces, en cuanto a salario, esto aplica a cualquier vía de acceso que hemos mencionado antes. Si es un directivo o gerente, pues el mínimo son 60.000 euros anuales, esto es bruto. En el caso de técnicos, seniors o managers, pues hablamos de 41.000 euros o más. Existe un coeficiente reductor, ¿de acuerdo? Para menores de 30 años, es decir, cuando el trabajador extranjero tenga 29, 28 años y lo queramos contratar, ese salario mínimo no va a partir sobre los 41.000 euros, sino que va a ser 31.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente son 10.000 euros menos. Y lo mismo aplica para pymes. Entonces, es muy interesante encajar la empresa en un sector estratégico. ¿Por qué? Porque entonces, en ese caso, también el requisito del salario va a bajar. Va a bajar de 41.000 euros a 31.000 euros. Entonces, por eso decía, ¿no?, antes que los requisitos van a ser un poco más bajos en cuanto al trabajador, es decir, que no tenemos que pagarle 40.000 euros, sino que podemos pagar 31.000 euros. Y lo mismo aplica para el título, ¿no? El título, por ejemplo, en el caso de pymes o gran empresa, pues no es un requisito como tal, es decir, que lo podemos tener o no, pero no, si no lo tiene el trabajador no vamos a recibir una respuesta negativa al permiso, sino que si acreditamos que es un perfil cualificado porque tiene experiencia y funciones de cualificación, pues también lo podremos pedir el permiso. Y otro requisito es la experiencia profesional previa. En directivos pues suele pedirse unos 5 años en una posición similar, y en el caso de los técnicos o managers pues hablaremos de 3 años. Eso no quiere decir que si la contratación no pueda ser directamente
cuando el estudiante acaba los estudios. Es decir, por ejemplo, tenemos a una persona que ha hecho un MBA en una importante universidad y por ese hecho, porque el MBA es muy bueno, nos interesa mucho como empresa de tener ese talento en nuestra startup, pues lo queremos contratar y le vamos a pagar 41.000 euros o 50.000 euros. Es posible decir, como digo, todo es ajustable, ¿no? Hay que analizar caso por caso si la razón principal de la empresa es la experiencia o es la titulación. Entonces, solo que sepamos que si soy una startup y además reconocida dentro del sector estratégico, pues bien, el salario lo voy a tener reducido. En cuanto a la experiencia, tengo que tener la idea de que si es un directivo 5 años, si es un técnico 3, salvo que el perfil me interese mucho porque tiene ese título en concreto, en ese caso ya lo ajustaremos. Y luego, pues el puesto de trabajo tiene que tener una alta cualificación, es decir, que las funciones que ejerza, las responsabilidades que tenga, pues se ajusten a la realidad, ¿de acuerdo? No puede ser que contratemos a una persona yo qué sé, para principal engineer y luego haga funciones muy básicas como técnico, ¿no? Hay que ajustar todo a la realidad, ¿no? Que el salario, el puesto, la experiencia, las funciones. Entonces, esto sería para el altamente cualificado, es decir, directivos sin el 25% del capital, seniors y managers. Luego tenemos, es el mismo permiso, ¿de acuerdo? Únicamente destacar otras características en cuanto a timelines y validez, ¿de acuerdo? El permiso del cualificado tiene un timeline de 20 días desde que se pida el permiso hasta que se resuelva, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que pidamos ese informe ante el Ministerio de Economía, ¿no? Para reconocer la empresa como sector estratégico, pues bien, ese informe tarda más o menos un mes. Esto no quiere decir que ese informe lo podemos pedir antes, es decir, no tenemos que esperar a tener el trabajador en concreto para poder pedir el informe, lo podemos pedir antes, de manera que cuando lo tengamos el perfil ya reconocido y lo tenemos allí sobre la mesa, lo podamos pedir el permiso y en tal caso son 20 días. Igualmente en cualquiera de las vías, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que esto puede variar un poco en función del mes, del año, pero bueno, más o menos responden yo diría más bien en 15 días hábiles. Entonces, este tipo de permiso va a permitir que los extranjeros traigan a sus familiares directos, cónyuge, hijos menores de edad y mayores dependientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajador extranjero, el técnico, el directivo, pueda traer a la vez a su familia, es decir, que no tenga que esperar a estar X tiempo en España para que puedan venir, lo podemos hacer de forma paralela, de forma posterior o cuando quiera, es decir, no hay un límite temporal en este sentido. Los familiares mayores de edad, el cónyuge y la pareja registrada podrán tener también derecho a trabajar en España, entonces es muy positivo, es una forma muy interesante de explicar al trabajador, oye, puedes venir también con el cónyuge, con la pareja y también podrá trabajar, ¿no? Y el permiso que tenga la pareja no va a estar limitado a trabajar en una empresa en concreto, sino que pueda trabajar indistintamente con cualquier empresa de España o incluso trabajar por cuenta propia. El perfil del permiso de residencia de cualificado es cierto que tiene muchos beneficios en cuanto a timelines y en cuanto también a que permite, ¿no?, traer a su familia de forma directa. Aquí también hay que destacar que el trabajador está vinculado a la empresa, es decir, que el permiso se expide, se autoriza para trabajar en esa empresa en concreto. Entonces, si el trabajador dejase trabajar en la empresa porque han despedido o bien porque se ha ido por su cuenta, tiene que pedir otro permiso de residencia igual con otra empresa o bien otro tipo de permiso. Entonces, simplemente que lo tengamos en cuenta por si se despide el trabajador o si se marcha, indicar esto, ¿no? Indicar que en ese caso va a perder el derecho de residencia si deja de trabajar. Eso no quiere decir que no se pueda pedir otro permiso, existen muchas opciones, entonces no será un gran problema.
pero también es una forma de que podamos atraer el talento y mantenerlo, porque así la empresa de alguna forma se asegura que también el trabajador no se va a ir mañana cuando le hagamos el permiso, que también entiendo que es que hacer el permiso también hay que tener también, ¿no?, esa seguridad. Hoy vamos a ponernos a hacer el permiso que va a tardar 2 o 3 meses, pues que al menos el trabajador también se comprometa un poco, ¿no? Entonces sería la forma de que se comprometa. Y es un poco la línea de la ley, ¿no? Atraer el talento y mantenerlo. Como dato también, este permiso, ¿no?, tiene una validez de 2 años, se va a poder ir renovando esos 2 años siempre por 2 años consecutivos, siempre que trabaje en la empresa, ¿de acuerdo?, que pidió el permiso. ¿De acuerdo? Si trabaja con la misma startup, pues entonces podrá seguir renovando ese permiso. Si cambia de empresa, pues tendrá que pedir el mismo en otra empresa y luego pues renovar otra vez. Luego, es interesante que si contratamos un perfil de un país Iberoamérica, perdona, podrá pedir la nacionalidad española al cabo de 2 años. Entonces también es algo muy interesante para los trabajadores extranjeros, que podamos tener, ¿no?, esa opción pues para que también puedan tener el pasaporte de un país de la Unión Europea. Para el resto de nacionales de otros países que no sean de Iberoamérica son 10 años, y ahí ya es mucho más tiempo, pero bueno, que tengamos en cuenta esto. Entonces, si el directivo tiene participaciones en la empresa, pues entonces tenemos que encajar el perfil en una relación profesional y por lo tanto aplicará o bien el emprendedor o bien el cuenta propia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emprendedor y cuenta propia? Básicamente, el emprendedor es cuando existe, digamos, un proyecto innovador, ¿no?, de interés para España. Entonces, son los mismos requisitos que hablábamos antes para el cualificado, es decir, que depende del sector, depende de la actividad, depende del producto o el servicio sobre el proyecto que lidere esa persona extranjera como emprendedor, podrá encajarse o no dentro de este tipo de permiso. Entonces, para ello, ¿qué hace falta? También pedir un informe previo al Ministerio para que considere que ese proyecto que va a gestionar el emprendedor en España, que va a liderar ese extranjero en España, es de interés o tiene algo innovador en el proyecto que hacen que pueda encajar ese perfil en un emprendedor. Entonces, el emprendedor está regulado dentro de la ley de emprendedores, que es la ley del cualificado, ¿de acuerdo?, que es una ley mucho más ágil en cuanto a procesos, en cuanto a timelines, y por contrapartida la residencia por cuenta propia es todo lo opuesto. Está regulado en la Ley General de Extranjería y los timelines son mucho más largos, mucho más lentos, y además los requisitos para acceder al permiso son mucho más estrictos y van a requerir de más documentación anexa al expediente. Entonces, lo que interesa es que podamos encajar como emprendedor, y más si somos una startup, lo podríamos hacer seguramente de encajar el emprendedor, porque ya tenemos el perfil innovador como empresa, y al final el proyecto que va a liderar el emprendedor será en la misma línea. Entonces, previsiblemente si somos este tipo de empresa, lo podremos encajar como el emprendedor. Vamos a traer el directivo, vamos a traer el gerente y va a liderar el proyecto, y vamos a hacer el emprendedor. El emprendedor, al igual que el cualificado, también permite la reagrupación familiar directa de su familia, ¿de acuerdo? Y los timelines son los mismos. 20 días para el permiso, y en el caso del informe también hablamos de 1 mes. Aquí también tiene una validez inicial de 2 años, y entonces tendrá que ir renovando ese permiso, y en el momento de renovar el permiso lo que tenía que acreditar el emprendedor es que el proyecto pues, va bien, que va como había informado antes. Si no va bien tendrá que justificar por qué, y en tal caso, pues si hay algún cambio en el proyecto, pues informarlo, pero siempre habrá que acreditar, ¿no?, en qué está trabajando esa persona en la empresa en concreto. Entonces, si no podemos encajar el perfil como emprendedor, lo que nos tocará
es pedir una autorización de trabajo por cuenta propia, y ahí sí es verdad que va a requerir mucha más documentación, no solo la presentación del business plan, sino que también deberemos presentar, pues, si hace falta, licencias o autorizaciones previas para iniciar la actividad en España. Si la empresa es de nueva creación, se deberá presentar todas ellas previamente al permiso, y luego, bueno, también todo tendría que acreditar también, ¿no?, que se dispone de contratos de alquiler, si es que tenemos que abrir una oficina. En cualquier caso, lo que quiero destacar y que quede claro es, ¿no?, la diferencia entre uno y otro, ¿no?, que interesa mucho más que podamos encajar en un emprendedor, porque nos va a beneficiar mucho más tanto al trabajador como a sus familiares como a la empresa. Porque, por ejemplo, el cuenta propia no va a permitir la reagrupación familiar directa, ¿no?, de su familia. Entonces, bueno, es un pero a tener en cuenta, porque el trabajador tendrá que estar un tiempo aquí en España solo antes de poder traer a su familia. Entonces, que lo tengamos en cuenta. Que lo tengamos en cuenta. Entonces ya pasamos a perfiles juniors. Hemos hablado de perfiles directivos, seniors, managers. Ahora estamos hablando de perfiles juniors. En ese caso, como dijimos, estaríamos encuadrando el perfil en una transición de residencia para prácticas. Entonces, este tipo de permiso, ¿de acuerdo?, está relacionado con lo que sería el contrato laboral en prácticas. El contrato laboral en prácticas es aquel tipo de contrato que hacemos aquellas personas que justo han acabado de estudiar en España, pero también se puede dar, en este caso, al extranjero, si la persona ha finalizado unos estudios recientemente en el extranjero, no importa el país. Entonces, lo que sí que exige la ley es que para poder aplicar este contrato y este permiso, acreditemos que la persona ha finalizado los estudios superiores. Superiores es grado, máster, doctorado o más, en los últimos 2 años. Entonces, si ese caso lo tenemos, es decir, tenemos un perfil junior y queremos contratar que ha acabado un máster de Big Data recientemente en la Universidad de Chicago, pues bueno, lo podemos contratar. Podremos hacerle un contrato laboral en prácticas, que ese contrato laboral en prácticas hasta 31 de este mes aún se puede aplicar como estoy explicando ahora, es decir, que tiene 2 años, que ha acabado los estudios en los años anteriores, y el contrato podrá ser por 2 años. Entonces, si se da el caso, le hacemos un contrato por 2 años, y podemos presentar el permiso, que también será por 2 años, porque el permiso tendrá la misma validez que tiene el contrato de trabajo. También podemos hacer 1 año y renovar otro año, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo lo de esto es posible hasta 31 de este mes? Porque, como sabéis, ha habido una reforma laboral, y la reforma laboral modifica este tipo de contrato de trabajo, que ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar contrato para la formación, y va a reducir el contrato, no de 2 años, de 2 años a 1 año. Entonces, el permiso de prácticas ya no podrá ser por 2 años, sino que tendrá que ser máximo por 1 año. Entonces, si será el caso de que tenemos un perfil ahora mismo y lo queremos presentar, si lo presentamos ahora, nos podremos aplicar a la legislación laboral anterior, es decir, la que hay ahora, que son 2 años, y si no, ya únicamente podremos aplicar el año de permiso. Entonces, tener en cuenta también que el salario con la reforma laboral se modifica. Entonces, hasta ahora con contrato laboral en práctica se podía aplicar un coeficiente reductor del salario del puesto de trabajo ofertado por el trabajador. Es decir, el contrato como ingeniero y el puesto como ingeniero, ¿no? Tiene un salario por convenio de 30.000 euros. Pues en ese caso, para el primer año se podía pagar hasta 65% de ese 30.000 euros anuales, y para el segundo año tenía que ser ya un 75%. Entonces, es cierto que de cara a empresas, pues es también una manera, ¿no?, de que las empresas se animen a contratar a perfiles que acaban de estudiar, y por eso en ese momento que veníamos de una crisis se reguló y se estableció este tipo de contrato y este tipo de permiso que va asociado al contrato,
pero ahora con la reforma laboral el salario ya tiene que ser el mismo por convenio, sin posibilidad de reducir coeficientes y luego, como he dicho, ¿no? La validez del mismo será máximo de un año. Entonces, eso no sería problema luego de cambiar a otro tipo de permisos, es decir, imaginaros que contratamos a un junior con este tipo de contrato y permiso y luego cuando acaba lo queremos hacer cualificado, sin problema, sin problema. Es posible hacerlo. Entonces, que sepamos que, bueno, tendremos que ir cambiando de permiso, pero siempre tendremos una opción, ¿no? para el trabajo al extranjero. Entonces, finalmente me gustaría también hablar sobre un poco los tips, ¿no? De cuando nos encontramos en un estudiante que ha venido a hacer prácticas en nuestra empresa, nuestra startup, ¿qué podemos hacer? ¿O podemos contratarle? ¿Tiene un convenio? ¿No tiene un convenio? Bien, pues entonces aquí lo primero que tenemos que ver es si este estudiante tiene un convenio con la universidad y por lo tanto también lo tendrá con la empresa. Entonces, si el convenio son prácticas obligatorias, no tendremos que hacer nada. El estudiante tendrá que estar con el mismo permiso que está utilizando para estudiar en la universidad. Entonces nosotros únicamente como empresas tendremos que ocuparnos, ¿no? en el momento que está haciendo prácticas que tenga la autorización de estancia vigente para que no tengamos luego ningún problema, pero vamos, no tenemos que hacer nada más. Entonces, luego ya, como he dicho antes, ¿no? Si las prácticas que está haciendo son extracurriculares y además las prácticas son la actividad principal del estudiante, entonces ahí tenemos que pedir una autorización de residencia con convenio en prácticas. Es decir, que no estamos hablando de un contrato laboral en prácticas, sino estamos hablando de un permiso de residencia que va asociado con ese convenio que tiene el estudiante. Entonces, la duración del permiso va a ser la duración del convenio. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se da esto? Pues imaginaros que el estudiante ha hecho un grado y luego quiere hacer un máster, que el máster únicamente son de 2 horas y la universidad le deja hacer prácticas extracurriculares con una empresa. En ese caso, como que tiene más peso las prácticas extracurriculares y no tanto los estudios, lo que tiene que hacer es modificar ese estatus de estudiante al estatus de autorización de residencia con convenio en prácticas. Además, es mucho más beneficioso para el estudiante porque ya es una residencia, por lo tanto, computa a efectos de la graduación y también a efectos de la nacionalidad. Y luego, como os he dicho antes, que de hecho ya me he extendido bastante sobre este tipo de permiso, la residencia temporal de trabajo para estudiantes. Como he dicho, de por sí, un estudiante no puede trabajar en España, pero si tiene una oferta de trabajo mientras está estudiando, pues se podría hacer una temporal, pero siempre a jornada parcial para poder compatibilizar con los estudios. Que es que el estudiante está a punto de finalizar los estudios y únicamente le queda un examen y lo queremos contratar, podemos hacer un cualificado, por ejemplo. Podríamos hacerlo siempre y cuando cumplamos, lógicamente, con los requisitos, pero sí que podemos hacerlo. Entonces, este sería un poco, ¿no? el resumen de los permisos que aplicarían para un perfil dentro de una empresa, de una startup. Y ahora, pues, sin más dilación, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer y con un gusto os responderé. Si os parece, voy a empezar a leer las preguntas y las voy a ir respondiendo para que todo el mundo las pueda escuchar. La primera pregunta es si es posible la contratación directa de un europeo con el pasaporte mientras se está tramitando el certificado de registro de la UE. Recordad que todo aquel que resida más de 3 meses o va a residir más de 3 meses en España tiene que pedir el certificado de registro de la Unión. Por lo tanto, ¿es posible la contratación directa? Es posible, es decir, durante los primeros 3 meses puede estar de alta con el pasaporte y mientras está trabajando ya gestionaremos el certificado de registro, por tanto es posible la contratación directa. Siguiente pregunta es, ¿cuánto está tardando actualmente el gobierno en resolver permisos de altamente cualificado? Son estrictamente los 20 días hábiles. Pues bien, más o menos ahora están tardando alrededor de unos 10 días hábiles, por lo tanto, no es estrictamente 20 días hábiles, los 20 días
serían el plazo, ¿no?, que tiene la administración en responder el permiso, pero puede ser que respondan antes. Ahora mismo la administración está respondiendo mucho más rápido y en 2 semanas podemos tener el permiso resuelto. Luego la siguiente pregunta es ¿qué perfiles pueden optar por la ley Beckham? Vale, bueno, la ley Beckham es un régimen especial fiscal, ¿de acuerdo?, para desplazados. Entonces, la legislación fiscal establece que todo aquel que se ha desplazado por razón de trabajo a España y que no haya residido previamente a España durante los 10 años anteriores podrá pedir ese régimen fiscal. Lo que aplica es que sobre el IRPF se aplicará un 24%, y es mucho más beneficioso, pero hablamos cuando ya son rentas a partir de 55.000 euros, que saldría interesante, saldría a cuenta porque ese IRPF va a bajar considerablemente para el extranjero. Y por último, podemos contratar primeramente como junior con contrato en prácticas y luego hacer un cualificado. ¿En qué momento? Sí, es posible hacer esta modificación. En el caso de que queramos cambiar a un cualificado, lo podemos hacer cuando queramos, cuando el extranjero esté en posesión ¿no?, de una residencia en prácticas, siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Es decir, si el salario se da que tiene ese salario, ¿no?, que he hablado antes de 41.000 o 31.000 si es menor de 30, y además sus funciones son de alta cualificación, podremos hacer esa modificación. Pero seguramente si planteamos el de prácticas inicialmente, será porque no da con requisitos de salario y no da por requisitos de experiencia y cualificación. Pero es posible hacerlo cuando deseen. Y sin más, nosotros vamos a compartiros luego la presentación por mail, aquellos que habéis escrito, y bueno, también tenéis nuestro contacto para cualquier duda que se os plantee, y que sepáis también que nosotros podemos asesoraros en cualquier tipo de trámite migratorio que podáis tener alguna duda, y hacer todo el permiso también en vuestro nombre. Muchas gracias a todos.